Caminando en la Fe. El llamado de Dios a la vida sacerdotal y la pastoral vocacional es el tema que voy a estar tratando con el padre Jonathan Olivares, promotor vocacional del Obispado Castrense, en este tu programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que puedes seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y redes sociales Ordi Mil Piso Venezuela. El padre Jonathan, además de ser formador en el seminario, es el encargado de la promoción vocacional. Padre Jonathan, ese joven que nos está en este momento viendo por la televisora de la Fuerza Armada, por nuestras redes sociales, y que está experimentando esa inquietud del llamado de Dios, ¿qué debe hacer? ¿Qué le aconseja? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que pueda responder con generosidad al llamado que Dios le está haciendo? Gracias, Monseñor. Un saludo a todos aquellos que nos ven a través de las pantallas de TVFAN y de nuestras redes sociales. La vocación sacerdotal es un llamado muy particular. Dios llama a nuestro corazón y escruta el corazón y termina siendo una llama que se enciende y luego explicarlo con palabras humanas termina siendo un poquito difícil. Por eso es que uno dice, bueno, yo siento el llamado vocacional, pero no sé cómo, porque definitivamente el Señor habla es a nuestro corazón, a nuestra mente y nuestro corazón. Aquellos jóvenes que nos ven a través de las pantallas de TVFAN y de nuestras redes sociales pueden comunicarse con nosotros. Recuerden que cada diócesis tiene la pastoral vocacional. Sin embargo, el Obispado Castrense de Venezuela tiene la jurisdicción a nivel nacional, que hace que donde haya una unidad militar, esa sea nuestra jurisdicción. Entonces, nosotros necesitamos capellanes a nivel nacional para la atención en la Fuerza Armada. Por eso, de donde usted sea, de Táchira, de Mérida, de Trujillo, del oriente del país, del occidente del país, del centro, de Bolívar, tenemos seminaristas de Bolívar, por cierto. De donde usted sea, puede comunicarse con nosotros. Busquen un papel y un lápiz por allí que en breve le estaremos diciendo el número al que se pueden comunicar. La vocación termina siendo algo muy bello y ser capellán militar, Monseñor, termina siendo como que el broche de oro. Dice la Sagrada Escritura que hay un pasaje bíblico, ¿no? Que Jesús sale al encuentro es Jesús quien llega al encuentro de nuestra vida. A veces nosotros pretendemos decir, bueno, es que yo quiero ser sacerdote. No, ya Dios te ha elegido. Desde el seno de tu madre, Dios te ha elegido. Desde el vientre de tu madre, Dios te ha elegido. Y tiene un plan para ti. Lo que tienes es que preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Hacia dónde voy? Y luego, bueno, el acompañamiento vocacional. Nosotros tenemos, durante el proceso de un año, tenemos acompañamientos vocacionales. Invitamos a los jóvenes que se acerquen a nuestro seminario castrense, ubicado en el Paraíso, frente a la Plaza Páez, residencia de Nuestra Señora del Valle. Allí en ese edificio nosotros convocamos a los jóvenes para que vengan, nos conozcan. No nos gusta tanto como hablarles solo del seminario, nos gusta más que vengan y vean la realidad del seminario, que hagan deporte con los seminaristas, que coman con los seminaristas, que conozcan a los profesores. Y es la mejor manera, como nos ha dicho nuestro obispo, es la mejor manera de conocer al joven y que nosotros también le conozcamos. Es muy evangélico porque cuando los discípulos quisieron seguir al Señor, Él les dice, vengan y vean. Vengan, ¿no? Y vean. Vengan y vean, ¿no? Venid y lo veréis. Sí. Así es, Monseñor. Sí, y esa experiencia nos ha ayudado mucho para acrecentar el número de los vocacionados. Nosotros, recuerdo yo, al ingresar al seminario en el 2013, nosotros éramos 6 seminaristas. Y ahora para estas fechas tenemos un número de 30 estudiando dentro del seminario. Sin embargo, hay una realidad vocacional a nivel nacional. Nosotros tenemos como semilleros en cada uno de en varios estados del país y hacemos anualmente lo que llamamos el encuentro vocacional nacional del Ordinariato Militar y Seminario Castrense. Este encuentro es en una parroquia militar o en una parroquia que haya un capellán militar. Por ejemplo, hablamos de Barinas, son 11 seminaristas castrenses, 11 seminaristas.
Y entonces esos 11 seminaristas se acercan a la parroquia y cada uno lleva un vocacionado y ya estaríamos hablando de 22 jóvenes que se acercan a la parroquia y durante 4 o 5 días hacen la hora santa vocacional, salen a evangelizar, tienen charlas internas sobre la vocación dentro de la parroquia, el sacerdote, capellán militar les acompaña y bueno, luego ellos son enviados a sus hogares a seguir escudriñando su vocación, porque la vocación no es fácil. No es fácil para quien la recibe y aceptarla, y luego no es fácil cuando empieza a comunicársela a su entorno. Puede ser que usted tenga una vida en un espacio religioso, unas personas que estén a su alrededor que sean muy religiosas, su familia, su contexto social, lo que sea muy religioso y digan, sí, bravo, muy bien, vamos, ánimo, pero puede ser que no. Como es el caso, monseñor, de uno de nuestros seminaristas. Así es. Sus papás no estuvieron de acuerdo con que él viniera al seminario e incluso le dejaron de hablar. Y no es hasta luego de un proceso que hicimos con la psicóloga que tenemos en el seminario, gracias a nuestro obispo, y con los formadores del seminario, que ya sus padres pues, han vuelto a conversar con él. Y el muchacho, nosotros le dijimos, pero mira, si quieres irte y continuar con... No, él quiere ser sacerdote. Pero bueno, teníamos ese detalle. Entonces, no crean que es fácil para los seminaristas o para los jóvenes que nos escuchan. No todos van a aceptar este llamado, pero lo importante es lo que tú sientes aquí en tu corazón y el llamado que Dios te hace aquí desde el profundo. Y claro, este seminarista que no revelamos el nombre, pero puso la mano en el arado y no volvió su vista atrás, como dice el Evangelio. Y también dice Jesús, ¿no? Cuando se le acerca a alguien a querer seguirlo, ¿no? Que hay que abandonar a padre, madre, ¿no? Pero a veces ponen dificultad los padres cuando se trata de una respuesta al llamado que Dios hace a la vida sacerdotal, pero igual los que contraen matrimonio, dice justamente el texto bíblico que se lee en las bodas. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ya no va a ser dos sino un solo ser. Es decir, que también el que contrae matrimonio deja a su padre y a su madre, pero en sentido figurado, porque si alguien está pendiente de sus padres, de su madre, de sus hermanos, de su familia, es el sacerdote, tanto en lo espiritual como incluso en lo que puede ayudar en lo material. No es que nos olvidamos, no es que nos volvemos unos malagradecidos con nuestra familia, no, al contrario. ¿Cuántos familiares, padres, madres viven con los sacerdotes en las parroquias o en sus casas? O sea, es digamos, no hay que cerrarse, no hay que tomar esa actitud de negación, de dejar de hablar al hijo o hasta de expulsarlo de la casa. No, es Dios que le ha dado el ser y la vida, que lo llama a un servicio, a una entrega, pero sobre todo a un servicio espiritual, a un servicio para llevar adelante el Evangelio. Ya regresamos con su programa Caminando en la Fe, con este interesante tema del llamado de Dios y la respuesta que el hombre da a ese llamado. Caminando en la Fe. El llamado de Dios y la pastoral vocacional es el tema que estoy conversando con el padre Jonathan Olivares a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, programa que pueden ustedes seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y redes sociales Ordimil Piso Venezuela. En el anterior segmento estábamos conversando diferentes tópicos de la pastoral vocacional, del llamado de Dios, pero padre Jonathan, el joven que ha hecho la experiencia durante un año, llega un momento en que debe haber una aceptación o una recomendación a que lo piense o que vaya a una diócesis territorial, etc.
¿Cómo es el proceso para que nuestros televidentes lo sepan y esos jóvenes conozcan esta realidad? ¿Cómo es el proceso de admisión realmente en el seminario castrense? Sí, Monseñor, durante un año ellos se acercan al seminario, los vamos conociendo, ellos nos conocen, algunos por limitaciones de espacio, de tiempo, y otros por limitaciones se encuentran lejos. De repente están en Táchira, en Trujillo, en Bolívar, y se les hace muy difícil venir al seminario. Por cierto, a algunos aspirantes los hemos ayudado, incluso pagando por parte de nuestro obispo los pasajes para que se acerquen al seminario y poder acompañarle. Luego de ese año, ellos son aceptados para realizar el cursillo de admisión. Recordando que ese año también son acompañados. En nuestro seminario hay una psicóloga y una psiquiatra que acompaña también el proceso de maduración en la fe y de maduración vocacional. Recordemos que en definitiva el deseo es que sean hombres santos, para que en medio de su vocación específica al sacerdocio también sean santos. Entonces, bueno, y que cuando llegan al seminario, Monseñor, no son perfectos, porque si fueran perfectos, bueno, solo perfecto es Dios, todos tenemos errores, pero si fueran perfectos no necesitarían ningún seminario, sino que de una vez estarían para la imposición de las manos del señor obispo. Entonces es un proceso de acompañamiento en la formación sacerdotal. Antes de iniciar el proceso de acompañamiento está lo que llamamos el cursillo de admisión. Ese cursillo de admisión es un legado que viene desde la creación del Seminario Castrense San Juan de Capistrano, con, por cierto, vale la pena resaltar que Monseñor Benito fue también formador del seminario, formador humano del seminario, y hacía parte de todo ese equipo formativo que crearon ese cursillo de admisión, y que hoy por hoy pues mantenemos ese legado y lo vamos fortaleciendo. El cursillo de admisión, Monseñor, como usted bien lo conoce, para que lo conozcan nuestros televidentes, es 21 entrevistas de diferentes sacerdotes que son capellanes militares y sacerdotes de la Arquidiócesis de Caracas, que también nos ayudan en ese saber. Entonces el joven pasa por 21 entrevistas con sacerdotes, con religiosas. Por ejemplo, las hermanas siervas de Jesús siempre nos apoyan, y hay unas hermanas que son parte de la realidad de esta comunidad religiosa, pues también nos acompañan, que son civiles, pero bueno, que son mujeres de mucha fe, que también nos dan su opinión acerca de ese joven que desea ingresar al seminario. Es para escudriñar un poco su recta intención. Tenemos entonces, dentro de los 21 entrevistadores, tenemos sacerdotes del ordinariato militar, sacerdotes, por ejemplo, de la Arquidiócesis de Caracas, que es la arquidiócesis más cercana que tenemos, tenemos religiosas, tenemos personal militar que trabaja en esta curia diocesana, donde nos encontramos en este momento grabando el programa, y también algunos militares que son muy allegados a nosotros y que nos visitan. Tenemos también madres del seminario. Las madres del seminario, Monseñor, nuestros televidentes, para que lo sepan, son un conjunto de mujeres que son esposas de militares, que son nuestros fieles, y que se han acercado, se han reunido entre ellas y se han ido acercando poco a poco a nuestro seminario a raíz del fallecimiento de Zoila, la señora Zoila, a quien queríamos mucho, y bueno, ella dejó ese legado de las madres del seminario, que ha sido algo que hemos ido fortaleciendo, y ellas acompañan a los seminaristas, todos los meses les pican torta, van y los atienden, les dan cariño, como las madres que son, porque los seminaristas, pues, como viven tan lejos de sus localidades, sus ciudades de origen, pues entonces ir a sus casas es un poco difícil. Ellas son las que lo acompañan. Ellas también hacen parte de quienes hacen el cursillo de admisión para cada una de las entrevistas. Además de esas entrevistas, tenemos la entrevista del psicólogo, la entrevista de la psiquiatra, la entrevista del médico, la entrevista del señor obispo y la entrevista del rector y el equipo formativo. Entonces sí, terminan siendo como unas 27 entrevistas que tiene que hacer cada uno de los jóvenes que desea ingresar al seminario. Y luego entonces de esas 27 entrevistas se da el placer, como estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, debe esperar, y luego se recopila toda la información y se pone en una plantilla. Termina siendo algo muy bonito porque no es una decisión de una sola persona si ingresa o no al seminario, sino que termina siendo algo muy consensuado, muy sinodal. Es el Espíritu Santo quien actúa, y realmente el joven pues
allí normalmente ingresan porque ya tienen un camino de acompañamiento vocacional. Pero sí hemos tenido algunos casos en los que le decimos al joven, mire, no es tu vocación específica, debes buscar otra diócesis o definitivamente no es esta tu vocación, debes buscar otra vocación, preguntarte a qué te está llamando. Más o menos así es la realidad del ingreso como tal. Y una vez que ingresan al seminario, ¿cuándo comienzan su ciclo académico? Monseñor, el ciclo académico, como en nuestro seminario, como en el resto de los seminarios a nivel mundial, son propedéutico, 1 año de propedéutico, 3 años de filosofía y 4 años de teología. Entonces, y el año de pastoral. Estamos hablando que en 9 años un joven se hace sacerdote. Y ustedes pueden decir, no, 9 años es mucho. 9 años pasan volando. Pasan volando. Sí, sí, sí. Yo estoy desde los 13 años en un seminario y mírenme. O sea, pasan volando. Los años pasan volando. Monseñor también estuvo en el seminario, entró a los 19 y mírenlo, ahora. Ahora, la formación también tiene unas etapas, ¿no? Hablamos de la etapa discipular, la etapa configurativa y la etapa de síntesis, ¿no? De síntesis vocacional. Además del año introductorio. Del año introductorio que es el inicio. Pero son etapas muy ricas en donde, en primer lugar, el introductorio es para nivelar, ¿no? Para nivelar los estudios que traen de bachillerato y comenzar con algunas materias introductorias como realidad castrense, pastoral castrense, un poco el catecismo de la iglesia, sí. Una introducción a la Biblia, saber manejar la liturgia de las horas y una etapa de adaptación a la vida de comunidad, a la vida comunitaria del seminario. Y luego los estudios filosóficos, porque digamos es la base, ¿no? Para que el joven que entra a nuestro seminario pueda imbuirse del conocimiento humano, ¿verdad? De la filosofía antigua, medieval, la filosofía moderna, contemporánea, y bueno, por dónde van las cosas, o sea, el pensamiento del hombre acerca del origen de las cosas, acerca del hombre, bueno, la razón, la ciencia, es fundamental, pero sobre todo que nos ayuda a pensar, a reflexionar, a meditar y a saber interpretar, porque luego vamos a entrar en la fase, eso es la parte, digamos, discipular, ¿no? Y por supuesto no es una etapa eminentemente académica, filosófica, sino que recordemos, Padre, que la formación tiene cuatro elementos, que es la académica, la espiritual, la humana y la pastoral. Entonces, todo eso se complementa en la medida que vamos estudiando la filosofía, el conocimiento sobre el hombre y sobre las cosas, pues vamos también fortaleciendo la vida espiritual, la vida pastoral, la vida comunitaria, nuestra realidad humana, y luego pasamos, eso es el discipulado, ¿no? Jesús llamó a 12 y los fue durante sus años preparando, instruyendo, ¿no? Indicándole qué es lo que debían hacer cuando él ya no estuviera. Y luego la etapa configurativa que llamamos la etapa de la teología. La teología es el tratado sobre Dios. Entonces allí las diferentes asignaturas o materias, como queramos llamarlas, pero sobre todo configurarnos con aquel a quien vamos nosotros después a anunciar, a Jesucristo. Y por eso hay que configurarse con Jesucristo, el buen pastor, a lo largo pues, de ese tiempo de la teología, ¿verdad, Padre? Sí, sí, cuando hablamos de los 9 años, en definitiva, con el recorrido que nos ha hecho Monseñor, entonces un joven termina siendo, terminada la filosofía, licenciado en filosofía, terminada la teología, licenciado en teología. Además de ello, durante el proceso de la teología se hace una maestría en Ecología del Desarrollo Humano por la Universidad Nacional de la Defensa Pública en convenio con la Universidad Simón Rodríguez, y luego
terminado el cuarto año de teología, una vez que es ordenado sacerdote, termina obteniendo el grado militar gracias a un curso especial que se le ha concedido por parte del Ministerio de la Defensa, el señor ministro, el viceministerio de Educación, al Seminario Castrense San Juan de Capistrano. Entonces, cuando nos ponemos a ver, los 9 años terminan siendo muy productivos para quien decide ingresar al seminario castrense, ¿no? Y bueno, son parte de los logros que hemos tenido. Normalmente en una diócesis uno sale como bachiller, pero Monseñor ha hecho mucho hincapié en que sus sacerdotes deben ser preparados. Y bueno, eso es lo que nosotros desde la realidad formativa, como equipo formativo, hemos tratado de hacer. Entonces, bueno, Monseñor, muchos jóvenes me preguntan, pero esto no era lo que yo pensaba que aquí se hacía mucho, que todos nos parábamos firmes o que todo era militar. No, una cosa es la realidad de la academia, de las academias militares, donde su vocación específica es ser militar, y otra es el ser sacerdote capellán militar, como dice nuestro escudo y como tanto nos insiste nuestro obispo: pastores sumus et nos, ante todo somos pastores. Entonces esa realidad pastoral es la que nosotros enfocamos en cada una de las formaciones de los... Sí, es interesante lo que acaba de decir, porque la formación que damos en nuestro seminario es la formación que dan en todos los seminarios de Venezuela y del mundo entero, porque es la formación para los futuros sacerdotes a nivel de la Iglesia Universal y de la Iglesia de Venezuela y la Iglesia particular castrense. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe. Oren por las vocaciones sacerdotales y religiosas, oren por sus capellanes, oren por este obispo, y si el Señor toca el corazón de su hijo, apóyenlo, ayúdenlo y anímenlo en su respuesta al llamado que Dios les ha hecho. Que Dios bendiga a todos. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe. Caminando en la Fe.